tema, ¿verdad? Es el tema, ¿qué? 3. El tema 3, ¿verdad? Ya vimos la introducción de los bereanos, ya vimos y estamos en el tema de la iglesia, ya vimos qué es la iglesia, ¿verdad? Esperemos que no lo olviden. El tema pasado vimos la santificación de los que ministran en la iglesia, vimos muchas cosas que no solamente tenemos que aprenderlas, sino ponerlas por obra. Tenemos que tratar de ponerlas por obra. Estuvimos hablando de muchas cosas el pasado viernes, hablamos de la vestimenta, ¿verdad? De la importancia de la vestimenta, que hasta en eso se tiene que ver la santificación, tanto en los hombres como en las mujeres, como en las hermanas, amén. Y bueno, el tema 3 de este tema de la iglesia, que es eclesiología, vamos a hablar el día de hoy acerca de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Después sigue la doctrina de la iglesia y por último la desviación de la iglesia o de las doctrinas, amén. Entonces el día de hoy vamos a ver los miembros de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, amén. Y para eso vamos a ir a Hechos 2:42. Es un tema largo, pienso yo que es un tema un poquito extenso, pero vamos a aprender mucho el día de hoy. Hechos 2:42, ¿ya lo tiene? Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quién perseveraba? Los miembros de la iglesia, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos nosotros, hermano, de los miembros de la iglesia, espero que esto se nos quede bien claro. Cuando nosotros hablamos de los miembros de la iglesia, no podemos hacer a un lado de ninguna manera las responsabilidades que tenemos como miembros de una iglesia local. No solamente el pastor tiene ciertas responsabilidades que Dios le va a demandar. Por ejemplo, al pastor se le demanda dos cosas básicamente, lo vimos la clase pasada. El pastor tiene que estar dedicado a la oración y al estudio de la palabra. Eso tiene que estar dedicado al pastor. El pastor no puede estar ahí andando vendiendo pupusas, haciendo yarda, entremetido en otras cosas que no tienen nada que ver. El pastor bíblico tiene que estar dedicado a la oración constantemente, a estar orando y a estar estudiando la palabra del Señor para que la pueda trazar de una manera adecuada, porque eso es lo que a nosotros nos va a nutrir. No son, dijimos, ¿verdad? No son los dramas, no es la música, es la palabra enseñada. Ese es el trabajo y esa es la responsabilidad, en este caso mía. Más sin embargo, los miembros de una iglesia local también tienen responsabilidades. No solamente de orar y de leer la palabra, sino también incluyen otras responsabilidades que también las tiene, por supuesto, el pastor, ¿verdad? Recordemos que el pastor de una iglesia local pues también es miembro del cuerpo de Cristo. No es más ni es menos. Somos iguales delante de Dios, pero Dios pues pone a algunos al cargo de su obra. Entonces, cuando hablamos de los miembros de la iglesia, no podemos hacer a un lado de ninguna manera las responsabilidades que tenemos como miembros de la iglesia local en la que tú asistes, en la que Dios te planta, porque si tú estás seguro que Dios te plantó aquí, ¿verdad? Si estamos seguros que Dios nos plantó aquí para que recibamos la palabra, pues tenemos que entender que hay ciertas responsabilidades nosotros en las cuales nosotros tenemos que llevar a cabo. Vuelvo y repito, tanto usted como yo somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos responsabilidades. Responsabilidades que no tenemos que hacer en poco o hacer a un lado o hacer menos. Por ejemplo, en lo secular estamos llenos de responsabilidades a las cuales las obedecemos porque las obedecemos. Tenemos que obedecerlas, ¿verdad? Por ejemplo, en su trabajo tiene responsabilidades de hacer bien lo que se le ha encomendado. Lo tiene que hacer bien. Tiene la responsabilidad de llegar temprano al trabajo. Usted no puede llegar a la hora que quiera al trabajo, ¿verdad que no? Tiene la responsabilidad de mandar a sus hijos a la escuela, aunque ahorita no se puede, ¿verdad? Pero tiene esa responsabilidad. Tiene la responsabilidad de hacer sus pagos,
luz o renta, aunque uno no lo quiera hacer, ¿verdad? Uno no lo quisiera hacer. O uno dijera, ay, que me perdonen este mes. Pero no, tiene la responsabilidad de hacer sus pagos. Es decir, cualquier persona que evada o que haga a un lado estas responsabilidades que le acabo de mencionar, como llegar temprano al trabajo, como hacer lo que le piden en el trabajo, como pagar su renta, pagar su luz, pagar su gas. Si usted no hace eso, usted va a tener problemas. Pero va a tener problemas con el hombre. ¿Cuánto más con Dios? Y eso es algo que la iglesia de los Hechos había entendido muy claro. Lo había entendido cabalmente. Y si nosotros no entendemos lo que, ya hablamos de lo que es la iglesia, ¿verdad? Si nosotros no entendemos qué responsabilidades yo como miembro local o yo como pastor tengo en la iglesia del Señor, yo me voy a meter en problemas. Por ejemplo, si yo soy bien negligente y no me dedico a la lectura de la palabra, yo voy a tener problemas con Dios serios, muy serios. Dios me va a pedir cuenta de todo lo que enseñe. Si yo me dedico a otras cosas y andar haciendo ventas y tantas cosas que hay ahorita en la iglesia, yo me voy a meter en problemas serios. No usted, yo. Bueno, usted quizá también puede participar, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que evada o haga a un lado las responsabilidades que le acabo de mencionar, le va a causar problemas. Por ejemplo, usted no le puede decir al rentero, este mes no te pago, porque no me da la gana. Tiene que pagar. Que tiene que pagar. Y así no, si se la perdonan, pues qué bueno, ¿eh? Las responsabilidades que tenemos en lo secular son necesarias porque son parte de nuestro diario vivir. Y así como tenemos responsabilidades seculares, como cristianos también tenemos responsabilidades en la iglesia local. Y que esas, aunque parezca que no, puede ser que las tomemos en poco. Puede ser. Cuando tienen que ser prioridades para nosotros. Puede ser, estoy diciendo, que las tomemos en poco. Ahora, estas responsabilidades que tenemos como cristianos, las tenemos que hacer nosotros por amor. Nunca tenemos que olvidar eso, las tenemos que hacer por amor. Porque Cristo murió por amor, aunque Él no tenía la responsabilidad de salvarnos, ¿verdad? Pero Él lo hizo por amor. Y el día de hoy, por lo menos vamos a ver quizás 10 responsabilidades que tenemos como cristianos, Por lo menos 10, quizás hay más, pero vamos a ver 10 responsabilidades que tenemos como cristianos. El texto con el que comenzamos, nosotros podemos ver el estado de infancia de la iglesia. Vemos alegría, vemos gozo y vemos el programa de la vida de la iglesia. En solo este texto vemos 4 cosas. 4 cosas en las que perseveraba la iglesia, la cual debe de perseverar hasta el día de hoy. Esto ya lo he enseñado bastante. Pero son parte de nuestra responsabilidad que tenemos como miembros de una iglesia local. Es decir, la iglesia respondía. Eso es bien importante entender. La iglesia respondía a estas cosas que vamos a nombrar. Nosotros tenemos que responder. Respondía a estas cosas que vamos a nombrar. Número 1, Hechos 2:42. Estamos ahí, ¿verdad? El texto con el que empezamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles estaban listos para impartir la doctrina. Un pastor tiene que estar listo para impartir la doctrina. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia local? Tiene que responder. Tiene que responder. Ahora, esta palabra perseverar es una palabra griega que quiere decir anhelar, quiere decir ser diligentes, quiere decir asistir arduamente a todos los ejercicios, adherirse, así como el glue, el pegamento, ¿no? Ahí quiero estar. Ser constante y también quiere decir moverse, así como, hermano, ponte pilas. Es decir, la iglesia, hermano, en esta iglesia, la iglesia no la puchaban, no la estaban puchando, no le estaban insistiendo, no le estaban rogando, vas a venir, no. Ellos predicaban el evangelio y la iglesia respondía. Ellos dicen que perseveraban, y el texto griego significa que eran diligentes, que significa adherirse como un glue pegado ahí querían estar. Y nada de que les estaban rogando, no. Entonces, a esta iglesia, hermano, no la estaban presionando, no la abuchaban, no le insistían, no le estaban rogando.
¿Por qué? Porque recibir la doctrina es un privilegio que no todos han entendido. Es un privilegio la oportunidad de venir a congregarse. Es un privilegio, hermano. En lo cual no te tienen que estar rogando, puchando, presionar. Jamás, jamás. Ahora, esa era la iglesia de los Hechos. Ahora, me llama la atención que la palabra griega perseverar significa asistir arduamente a todos los ejercicios. Y esto habla de que la iglesia en sus inicios se ejercitaba constantemente en lo espiritual. Así como cuando la gente va al gimnasio, ¿verdad? Que ya hacen media hora y ya se ven al espejo y sienten que ya, ¿verdad? Entonces, lo primero que dice es que perseveraban en la doctrina. Por supuesto que asistían para aprender la sana doctrina enseñada por los apóstoles. Si nosotros no aprendemos sana doctrina, cualquier falso maestro nos va a engañar. Nos va a engañar porque nos va a engañar, ¿verdad? Entonces, ellos asistían para aprender la sana doctrina enseñada por los apóstoles. ¿Por qué? Porque tener el conocimiento sano de la doctrina equivale a discernir la voluntad de Dios. Es la única forma. Si tú estás recibiendo sana doctrina, vas a poder discernir la voluntad de Dios. Porque es la enseñanza del Señor. Ya que por ella aprendemos la forma correcta de orar y de pedir, ¿ok? Aprendemos la forma correcta en cómo debemos de acercarnos a Dios. Aprendemos la forma correcta en cómo Dios quiere que caminemos. Más sin embargo, la mayor parte de la iglesia en general no asiste a la doctrina, cuando la doctrina es importante para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué significa la palabra sana doctrina? ¿Qué significa? Esta palabra está compuesta por dos, que la palabra sana en el griego es jugiano, que significa higiene. Lo que significa la palabra sana significa higiene, saludable o libre de error. Lo que significa la palabra sana. Y doctrina, pues del griego didascalía, que significa enseñanza o instrucción. Esto quiere decir que la sana doctrina expuesta por un pastor hace referencia a un estilo de vida contrario, opuesto al pecado. Constantemente te va a estar hablando de eso. Una enseñanza contrario, opuesto al pecado. La sana doctrina hace en nosotros un estilo de vida de santidad y pureza. Es saludable, es puro. Te produce un estilo de vida sano. Una iglesia de sana doctrina se preocupa más por la enseñanza y la práctica de la santidad tuya y mía que promocionar a los asistentes con falsas promesas de sanidad física o espectáculos musicales o teatrales. Y como hemos estado diciendo, una iglesia de sana doctrina vamos a ser confrontados por el pecado constantemente. Entonces, una de las primeras responsabilidades, si le podríamos llamar así, es que los asistentes de la iglesia en sus inicios acudían a la enseñanza, acudían a aprender la doctrina. Y esa es una responsabilidad que tú tienes, hermano. Como yo, de escudriñar e impartir, tú tienes de asistir y recibir la palabra. Sin que te presione, ¿no? Si nosotros no llegamos a entender eso, olvídese. Vamos a andar en nuestra vida cristiana con altas y bajas. Número 2, dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Mire la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Perseveraban en la comunión unos con otros. Ahora, ¿por qué tenemos que perseverar en la comunión unos con otros? Tenemos que perseverar porque somos llamados a edificarnos. En ningún lugar te vas a edificar como cuando tú no vienes a la iglesia, cuando vienes a la iglesia. Entonces, ¿por qué tenemos que perseverar en la comunión unos con otros? Porque somos llamados a edificarnos. Ahora, si nosotros solo nos juntamos a comer y a contar chistes, y no está el ingrediente, la palabra de Dios en nuestras reuniones, estamos perdiendo el tiempo. Estamos nada más, bueno, hablamos de la glotonería, la clase pasada, ¿verdad? Estamos perdiendo el tiempo nada más. Vuelvo y repito, si nosotros solo nos juntamos a comer y a contar chistes y no está el ingrediente de la palabra de Dios en nuestras reuniones, estamos como los del mundo, así están los del mundo. Estamos perdiendo el tiempo.
Mire lo que dice Hechos 2:46. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. O sea, parece que iban todos los días, Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y mire el ingrediente que había en esas reuniones después de estar en el templo, verso 47. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, una de las cosas que había en ellos era que había sencillez de corazón. Habla de aportar, de cooperar, de ayudar, de compartir sanamente. Y había ese ingrediente. Estaba la palabra de Dios ahí, alabando a Dios. Tú puedes alabar a Dios de muchas formas. Mira un texto bíblico, mira un canto, o sea, de muchas formas, ¿verdad? Cantar. Entonces, perseveraban en la comunión. Eran reuniones, a pesar de que después de que iban al templo, sus reuniones que tenían en casas se convertían en reuniones espirituales también. Porque hablaban de la palabra. Ahí nada de que se ponían a contar chistes y de que el hermano, no había eso. Por eso el Señor añadía a la iglesia a los que habían, porque había salud espiritual. Entonces, en ellos había sencillez de corazón. Qué importante es eso, hermano, que haya sencillez de corazón al reunirnos con unos hermanos, compartir comida, que esté el ingrediente de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que falta en estos tiempos? Cuando hay convivencia, que falta el ingrediente, el ingrediente principal, que nuestras reuniones se hagan espirituales. Número 3, perseveraban en el partimiento del pan, ¿verdad? Ahora, el partimiento del pan aquí habla de la Santa Cena o de la mesa del Señor. Algunos eruditos creen que todos los días comían la mesa del Señor. Todos los días comían la mesa del Señor y le llamaban los ágapes, así le llamaban en ese entonces, los ágapes. O sea, mostraban su amor, pues. Ahora, nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de estarnos santificando. Usted tiene la responsabilidad de estar santificando. Nadie se puede santificar por usted. Usted se tiene que estar santificando. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de estarnos santificando constantemente para poder participar de esta bendición de la Cena del Señor. La Cena del Señor en el tiempo bíblico se hacían cuando comían todos. Y Pablo en los Corintios los reprende porque unos se adelantaban a comer y hasta acababan borrachos unos. Y como había gente de dinero, no querían compartir con el pobre. Fíjense qué tremendo. Ya nosotros lo hacemos un poquito diferente, más, no quiero decir espiritual, pero más solemne, ¿verdad? Un poquito más solemne las hacemos. Más sin embargo, nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de estarnos santificando para poder participar de la Santa Cena. Porque perseveraban en la Santa Cena, ¿verdad? Perseveraban en la Santa Cena. Ahora, el apóstol Pablo en 1 Corintios, hablando de la Cena del Señor, que este es otro tema que yo después lo puedo poner, él deja saber que los que participemos de la Cena del Señor tenemos que tener mucho cuidado de que al participar discernamos en cómo estamos viviendo. Tenemos que tener discernimiento en cómo estamos viviendo, ¿verdad? Es decir, que no lo tomemos a la ligera. Ya que al participar de la Cena del Señor anunciamos dos cosas. Anunciamos que Él vive, porque Él vive, y la otra, estamos diciéndole que estamos en comunión con Él. Por lo tanto, anunciamos su venida. Y al participar le estoy diciendo: Señor, yo me estoy santificando y yo espero que tú vengas hoy. Bueno, ellos participaban, cuidaban su vida espiritual. Yo siempre he pensado que todos tendremos que participar, aunque no todos podemos, porque a veces no andamos bien. Pero la responsabilidad de la santificación es de cada uno de nosotros. Y es otro tema muy interesante, que después voy a hablar. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de que cada uno de nosotros nos mantengamos en comunión? De nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Por lo tanto, siempre esté listo, hermano. Esté listo y sea ferviente. Entonces, ellos participaban. Tenían esa, podemos llamarla así, esa responsabilidad de participar en la Cena del Señor. No lo hacían por hacerlo, sino que se santificaban. Y número 4, perseveraban en las oraciones.
La oración congregacional. Estamos hablando aquí de la oración, porque hay una oración que tú tienes en tu casa, pero hay una oración congregacional, que ya pronto vamos a empezar aquí de nuevo con la oración congregacional, a la cual como cristianos tenemos que participar. Ahora, en estas 4 cosas que ellos participaban o perseveraban, no los presionaban. No los presionaban. Como iglesia, ellos respondían. No andaban tras de ellos, pues. Ellos respondían. ¿Por qué? Porque la palabra perseverar significa desear, anhelar, adherirse. Ellos querían estar ahí. Ahora, en este texto con el que comenzamos, en Hechos 2:42, aparece la palabra comunión, común, tenían en común o comunión, ¿verdad? Tener en común o comunión. Que en el griego es koinonía. Es koinonía, que significa participación, ¿verdad? Significa compañerismo, compartir, contribución, interacción. Amén. Así dice el texto, ¿verdad? Tener comunión unos con otros. Y esa palabra significa participación, compañerismo, compartir, sociedad, contribución o interacción. Es decir, como iglesia somos llamados a participar. Somos llamados a participar, somos llamados a compartir, somos llamados a contribuir, somos llamados a tener un compañerismo pero sano, equilibrado. Entonces todo esto que le mencioné tiene que ver con responder al llamado. Como iglesia tenemos que responder al llamado, por eso el tema de hoy son los miembros de la iglesia. La iglesia local tiene responsabilidades también. Por ejemplo, hay doctrina que tiene que hacer usted. Tiene que responder al llamado, tiene que responder, tiene que contribuir a ese llamado. Hay oración, pues, tiene que responder al llamado. Hay Santa Cena, tiene que responder, por eso se tiene que estar santificando. Eso es koinonía, comunión unos con otros, responder al llamado. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacía la iglesia del libro de los Hechos y eso edifica. Eso edifica. Entonces, como iglesia tenemos que responder. Y qué bueno que estamos respondiendo, ¿eh? Los que están respondiendo. En el Antiguo Testamento, hermano, el pueblo tenía que responder al llamado porque tenía que responder. Mire lo que dice Éxodo 12:1. Éxodo 12:1. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Verso 2. Dice, este mes será principio de los meses. Para vosotros será este el principio en los meses del año. Verso 3. Mira lo que dice. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, pregunta, ¿qué está estableciendo el Señor? No Moisés, No lo está estableciendo Moisés, el Señor. ¿Qué está estableciendo el Señor? El Señor está estableciendo la Pascua. Está estableciendo la Pascua. Pregunta, ¿qué tiene que hacer la congregación? Tiene que responder. Tiene que responder. Tiene que hacer lo que Dios les está pidiendo. Ok, este mes, sí, cada año, este mes. En este mes tenemos que responder. Y en ese mes, cada vez que se cumplía ese mes, celebraban la Pascua. Tenía que responder la congregación. Levítico 4:1. Levítico 4:1. ¿Lo tiene? Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles. Y si usted lee lo que sigue, pregunta, ¿qué tenía que hacer la congregación? Pues, tenía que obedecer. Tenía una responsabilidad la congregación, tenía que responder la congregación. Joel 2:15. Joel 2:15. A ver quién es rápido para encontrar Joel 2:15. Joel 2:15, quiero que sepa que está en la Biblia, Está antes de Apocalipsis y después de Génesis. ¿Ya lo tienen? Dice Joel 2:15. Dice, habla a los hijos de Israel y... No, dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno. ¿Y qué dice? Convocad asamblea. 16, reunid al pueblo, santificad la reunión. Mira todo lo que tenemos que hacer, Aquí se viene a orar y a buscar a Dios, hermano. ¿Ok?
y a recibir su palabra. Santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, tienen que venir los niños, y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Qué tenía que hacer el pueblo, hermano? Tenía que responder al llamado. Porque aquí en Joel es como si dijera el Señor, porque es el Señor hablando a través de Joel. Le estoy diciendo, reúne al pueblo, reúnelo. Y el pueblo tiene que responder al llamado. Pero ¿qué hubiera pasado si le hubieran dicho a Joel, ay Señor, es que el día de hoy me toca lavar? El día de hoy voy a arreglar mi casa, mi yarda, el día de hoy voy a la marqueta. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Son más importantes las cosas que se pueden hacer a un lado, que uno las puede hacer, que la convocación que tenemos. Y si no es Dios primero nosotros, olvídese. Amén. Olvídese. Siempre vamos a tener cosas que hacer, hermano, siempre. Y no siempre vamos a tener la oportunidad de venir a la casa de Dios. Pero cuando la tengamos, vengamos. Porque esto un día se va a acabar, ¿eh? El Señor viene por su iglesia. Y el día de hoy así está. En el día de culto, a la gente se le ocurre alabar, arreglar la yarda. En el día de culto. En el día donde usted tiene responsabilidad de venir y alabar a su Señor, a nuestro Dios, al que nos da vida, fuerzas. ¿Qué tiene que hacer el pueblo aquí cuando dice reunir al pueblo? Está hablando Dios, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Responder. Esa es la responsabilidad del pueblo, venir y responder. Hay oración, responder, aquí estoy. Hay culto, aquí estoy. Lógicamente yo sé que hay emergencias, ¿verdad? Puede haber hasta trabajo, pero hay que orarle al Señor para que nos dé el tiempo. Y de verdad que el Señor sí se lo da. Entonces todo esto habla de que el pueblo tenía que responder. Y esto habla de que tenemos la responsabilidad nosotros como iglesia de responder. Ahora, ellos ministraban por medio de becerros y carneros. ¿Cuánto más nosotros que ministramos al que vive y reina por los siglos de los siglos? Nosotros ya no ministramos una figura. Nosotros ministramos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Los sacerdotes cuando ministraban en el lugar santísimo, que tenemos que recordar que el tabernáculo tenía varios atrios. Estaba el atrio de los gentiles, por ejemplo. Ahí estaban los ciegos, los cojos, los enfermos. Es ahí donde el Señor volcó las mesas porque habían hecho un comercio y no dejaban que llegaran los cojos, los enfermos, ¿verdad? Estaba el atrio de las mujeres y el atrio de los sacerdotes. Pero había un atrio que solo se podría entrar una vez por año nada más. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, estaban las tablas de la ley, las varas de Aarón y una porción de maná. Imagínense que a ese sacerdote le tocara ministrar esa vez por año, donde en ese lugar está el arca del pacto, las tablas de la ley, la vara de Aarón y una porción de maná, que dijera al sacerdote, ay, yo sé que me toca ministrar, pero me toca lavar el día de hoy. Me toca el día de hoy arreglar mi yarda. Me toca ir a la marqueta. Y que ahora el arca del pacto, las tablas de la ley, la vara y el maná son figuras de lo que ahora nosotros ministramos. Es por eso que usted tiene que responder al llamado. Antes era una vez por año y ahora nosotros lo hacemos en cada culto. En cada culto usted entra al lugar santísimo. En cada culto adoramos al Señor. Entonces tenemos la responsabilidad de atender a la doctrina, a las oraciones, a los cultos. ¿Qué diría usted que usted vino al culto? Ah, no vino el pastor, ¿verdad? Se quedó viendo un partido de fútbol. Los miembros lo hacen, ¿eh? ¿Qué diría usted de mí? Que me quedé viendo el Chivas América. ¿Sabe qué hace usted? Usted se va a la iglesia. Pero llama, yo le digo algo. Ese pastor, ¿cómo que se quedó ahí del culto? Y usted ha faltado como ¿cuántas veces? Cuando nosotros ministramos, ya no figuras. Entrad confiadamente al trono de la gracia, dice el libro de Hebreos, para alcanzar misericordia, auxilio, para el oportuno socorro. Confiadamente. Esa palabra entrar significa adorar,
O sea, en ese sentido, pues. Número 5, somos llamados o tenemos la responsabilidad a soportarnos, cosa que cuesta, ¿eh? Aunque de repente no nos caigamos bien, que puede ser una realidad, ¿verdad? Y nos veamos con ojos de pistola. Somos llamados a soportarnos, Colosenses 3, 12 al 15. Colosenses 3, 12 al 15. Colosenses 3, 12 al 15. Somos llamados a soportarnos unos a otros. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ok? Ahora, el apóstol Pablo deduce, escuche bien, hermano, el apóstol Pablo deduce que estas son las cualidades, virtudes de una persona que ha tenido el nuevo nacimiento. Él está diciendo que una persona que ha tenido el nuevo nacimiento es misericordioso, Una persona que ha tenido el nuevo nacimiento es humilde. Una persona que ha tenido el nuevo nacimiento tiene benignidad, tiene mansedumbre y tiene paciencia. Es decir, si tú estás en Cristo, no es que digas, oh, yo soy cristiano por años. No. Si estás en Cristo, estas cosas se tienen que evidenciar en tu vida. Aquí no es de que llevo 30 años, 20 años. No. Hay gente que tiene 30 años y es grosera, no es humilde. ¿Me estoy explicando? O sea, si tú estás mira la posición, ¿verdad? Si tú estás en Cristo, entonces estas evidencias se te tienen que ver, porque se te tienen que ver. ¿Qué? La misericordia, la humildad, la benignidad, la mansedumbre y la paciencia. Ahora, el apóstol Pablo dice que una vez que en nosotros hay humildad, benignidad, mansedumbre, paciencia y somos misericordiosos, hasta ahí podremos soportarnos. Si no hay misericordia, si no hay mansedumbre, si no hay benignidad, no nos vamos a soportar. Ahora, ¿quién da la mansedumbre? ¿Quién pone la misericordia en nosotros? ¿Quién pone humildad? Cristo en nosotros. Entonces, él está deduciendo que si hay estas cosas, humildad, benignidad, mansedumbre, paciencia, y usted es misericordioso no por usted, sino porque Cristo lo desarrolla en usted, entonces usted va a poder soportar a los otros. Usted lo va a poder hacer. Y la forma de soportarnos es perdonándonos unos a otros. Entonces, ¿qué se nos tiene que ver? Humildad, benignidad. Si usted no ve eso en alguien, se duda mucho su cristianismo. Mansedumbre, misericordioso. Ahora, el apóstol Pablo sabe que mientras estemos en esta naturaleza caída vamos a tener desatinos y diferencias y se van a manifestar quejas unos con otros, ¿cierto o no? Pero esas quejas no tienen que provocar en nosotros raíces de amargura, no. ¿Por qué? Porque en nosotros hay misericordia, se supone. En nosotros se supone que hay humildad. Entonces, somos llamados a soportarnos unos con otros. Pero la única forma que pueda haber eso es teniendo estas cualidades, estas virtudes. Porque el apóstol Pablo está deduciendo eso. Número 6, somos llamados a atender la gran comisión como iglesia, como miembros de una iglesia local o del cuerpo de Cristo. Somos llamados a predicar a Cristo, a predicarle a la gente. Nosotros no podemos quedarnos callados, tenemos que predicarle a la gente. Número 7, somos llamados o tenemos la responsabilidad de que si decimos que somos cristianos, dar testimonio, porque somos cartas leídas. Ahora ya se tiene que usar esta frase, ¿qué leen en tu Facebook? 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 al 4. 2 Corintios capítulo 3, del verso 2 al 4. ¿Lo tiene? Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones,
conocidas y leídas por todos los hombres. Sigue diciendo, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, esta palabra carta, hermano, es una palabra griega que es epístole, que en realidad significa un mensaje escrito, así como cuando uno lee una carta, un mensaje escrito. Pregunta, ¿qué mensaje están leyendo a través de tu vida? ¿Qué mensaje leen porque nosotros predicamos con nuestra conducta? ¿Qué mensaje están leyendo a través de tu vida? Porque algo leen en ti y en mí. Se supone que deben de leer a Cristo, pero ¿qué leen? ¿Qué leen en tu Facebook? A ver, ¿qué leen en tu? Porque hasta ahí tienes que glorificar a Dios. ¿Qué leen en tu Facebook? Esas cosas hay que usarlas para glorificar a Dios, hermano. De verdad se lo digo, para glorificar a Dios. ¿Qué leen en ti? ¿Qué están leyendo? ¿Están leyendo a Cristo? El apóstol Pablo, hermano, no está queriéndose recomendar a sí mismo aquí. Él no se está queriendo recomendar. Él no está diciendo, yo soy el apóstol y aquí. No. Ya estaban desconociendo su apostolado ahí. El apóstol Pablo no está queriendo recomendarse a sí mismo. Es más, él no necesitaba de eso. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que los corintios eran su verdadera carta de recomendación por la obra ministerial que él había realizado en ellos. Esa era su carta de recomendación, la obra que él había hecho. Y esto habla indudablemente de que algo tienen que leer en ti. Algo tienen que leer en ti. Ese hermano es misericordioso, mira. Ese hermano tiene benignidad. Ese hermano tiene mansedumbre. Esa hermana, que nice, la hermana con el hermano, mira cómo lo respeta. Aleluya. Créansela. ¿Qué leen en ti? Porque algo leen. Y tenemos esa responsabilidad, hermanos, como cristianos. Tenemos esa responsabilidad de que como cristianos dar testimonio, porque somos cartas leídas, dice para los hombres. Otra versión dice para el mundo. El mundo, hermano, las personas inconversas van a buscar cualquier error en ti y echártelo en cara. Pero tú lo vas a hacer por agradar primero al Señor, al Señor. Pero indudablemente como cristianos algo tienen que leer en nosotros. Al último, hay gente que ni va a creer en ti, pero tú trata de agradar al Señor. Número 8, tenemos la responsabilidad o somos llamados a aportar, a ofrendar. Pero tenemos la responsabilidad de ofrendar, la ofrenda generosa. 2 Corintios 9:7. Dice, cada uno, o sea, tú, yo, cada uno de, ese es un verbo, de, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió y dio a los pobres. Mire, Dios es un Dios dador. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es decir, siempre va a haber gente con necesidad, donde Dios te pone para que tú le puedas dar un plato de comida, un pan, para que tú le puedas dar. Versículo 11, para que estés enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ahora, el apóstol Pablo usa la palabra como propuso. Aquí no está dando, lógicamente, ningún porcentaje, pero sí está diciendo como propuso. Y esto habla que de lo que se va a dar de ofrenda, lo hemos de tener decidido de antemano. Vuelvo y repito, cuando dice como propuso, esto habla que lo que tú vas a dar de ofrenda, tú ya lo tienes decidido desde que antes viniste al culto. Desde antes. Tú ya lo decidiste desde antes. Y él toma como cuando llevaban de ofrenda un carnero, una oveja, y desde antes la escogían. Él expone que no demos con tristeza o obligados, o voy a dar para que no piensen que soy tacaño o codo.
como se dice, ¿no? No, sino que el apóstol quiere que entendamos que Dios ama al que va a dar alegremente. Es decir, ahora en la gracia Dios deja que nuestro corazón sea probado si en nuestro corazón hay generosidad. Porque a través de dar también mostramos qué tan generosos somos. Y recordemos que Dios nos dio lo mejor, que fue su Hijo. Verso 11 dice, para que estés enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué significa liberalidad? Significa sinceridad, generoso, abundar en dar o que no puede parar de dar. Es decir, Pablo quiere que demos con sinceridad. Y esa es la forma de dar. Que demos con sinceridad. Lo que vas a dar, lo demos con sinceridad. Número 9. Somos llamados a edificarnos. Colosenses 3:16. O tenemos la responsabilidad de edificarnos. Colosenses 3:16. Dice, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, pero no es exhortar por exhortar, mire lo que dice, en toda sabiduría. Eso es lo que dice, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y cánticos espirituales. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo que nos exhortemos con toda ¿qué? Sabiduría. Y aquí no es hablar por hablar, aquí no es exhortar por exhortar, sino que tenemos que pedir la sabiduría a Dios, porque es la forma como nos vamos a edificar. Es la forma como nos vamos a edificar. No es hablar por hablar, no es exhortar por exhortar, no es así. Porque ahí podemos dañar, porque ahí lo podemos hacer con nuestra carne, sino que tenemos que pedir a Dios sabiduría. 1 Corintios 14:26, ya vamos terminando. 1 Corintios 14:26, mire la responsabilidad que tenemos, como cristianos. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Una pregunta, ¿no? Cuando reunís cada uno de vosotros, ¿qué hay? Está preguntando Pablo, ¿no? Les dice alguien, ¿no? Hay menudo, tamales y chismes en las reuniones. Eso abunda. Menudo, tamales y chismes, ¿verdad? El apóstol Pablo está haciendo una pregunta para que ellos se den cuenta de lo que hacen en las reuniones. ¿Qué hay, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros. Y luego dice Pablo, ¿tienen salmo? ¿Tienen doctrina? Tienen lengua, pero no de chisme, está hablando del don espiritual. Tienen revelación, tienen interpretación, hágase todo para edificación. Ahora, aquí lo tremendo es que lo que había en la iglesia eran pleitos y divisiones en la iglesia. Pleitos y divisiones. Y si en la iglesia hay pleitos y divisiones, ¿cuánto más en las reuniones fuera de la iglesia? Pablo está preocupado. Y le dice, ¿qué hay? Pues, hermanos, cuando reunís, ¿qué hay? Salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Bueno, háganlo todo para edificación. Tenemos que entender, hermano, que si en una reunión ya no hay edificación, es mejor salir. Es mejor salir. Es mejor salir, de verdad. Porque es la pregunta que está haciendo el apóstol. Y número 10, somos llamados a sostener a los débiles. Romanos 15:1, somos llamados a sostener a los débiles. Dice, así los que somos fuertes, considerándose él, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, no decir, no, pues por mí, o porque yo le puse la mano, o por mi oración. No. Está haciendo Pablo. Cuando habla de la flaqueza de los débiles, habla de los débiles de la fe. Habla de que las personas cuando vienen a Cristo le vienen luchas fuertes, pero como son débiles en la fe, en el sentido de que todavía les falta desarrollar su confianza en Dios, que les ayudemos. También habla de débiles que caen rápido en las tentaciones porque son nuevos en las cosas del Señor. Pero recuerde, los que están empezando, no los que ya llevan muchos años. Que no, si no se hace maña.
Verso 2, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es decir, si lo vas a ayudar, si alguien falló, y si lo vas a ayudar, no lo critiques. Tenle paciencia. Terminamos con 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, lo vuelvo a decir, y que seáis pacientes para con todos, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de alentar a los pusilánimes, que son los de poco ánimo. En la congregación hay gente que tiene poco ánimo. Es decir, hay hermanos que ante problemas fuertes se derrumban. Hay hermanos que ante adversidades sienten que se ahogan, que ante las dificultades se sienten que no pueden más. Hay hermanos así. Pues a esos hay que animarlos, darles apoyo espiritual y ser pacientes. Tenemos que tener paciencia. Amén. Bueno, recordemos que esas son algunas responsabilidades que tenemos si pertenecemos nosotros a una iglesia local.